Los simples hechos de la Escritura nos llevan a creer en una multitud de pasajes que Dios y Yeshua están preparándolo todo para la venida del reino y están invitando a la selección y formación del personal que estará en dicho reino. Lucas 12:32: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se complace en darles el reino. Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás haya existido, y sin embargo, el más pequeño en el reino será mayor que Juan. Mateo 11:11. De hecho, un ejecutivo, luego de ser inmortalizado en el reino futuro, será grande. Sus rostros brillarán como el sol en su fuerza en el reino. Mateo 13:43. Todas las naciones obedecerán a los santos. Yeshua compartirá su gobierno mundial, el primero con éxito, y una teocracia con los santos de todas las edades. La advertencia más fuerte y más terrible emitida por Yeshua fue esta: a los judíos hostiles de su tiempo y para todos los que están engañados. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino y ustedes mismos expulsados, será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 13:28. Yeshua fue el gran sembrador y plantador. En la parábola del sembrador en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Y él bien sabía los pasajes de la Biblia hebrea que predecían que el Señor Dios, el Padre de Yeshua, haría la siembra de personas, del futuro reino de Dios en la tierra. Voy a sembrarlos, o sea, el verdadero pueblo de Dios, para mí en la tierra, y tendré misericordia y les daré gracia que no habían recibido. Y voy a decir a los que no eran mi pueblo: tú eres mi pueblo. Y me van a decir: eres mi Dios. Oseas 2:23. Ahora, con el mismo objeto a la vista, tengan en cuenta en Jeremías 31:27, que dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y con simiente de animal. Sucederá entonces que, como tuve cuidado de ellos para arrancarlos, descomponerlos, para destruir y afligir, así yo velo sobre ellos para edificar y para plantar. No es de extrañar entonces que Yeshua abre su campaña y ministerio como predicador del Evangelio del Reino de Dios con un resumen de todo el mensaje de la Biblia, y es una promesa y una amenaza. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:14-15. La salvación debe tener en cuenta cuidadosamente obedecer a Yeshua. Hebreos 5:9. Solo los que guardan las palabras y mandatos de Yeshua pueden esperar ser salvos. Juan 12:44-50. Estas palabras deben leerse una y otra vez para contrarrestar la falsa idea de que la enseñanza de Yeshua no cuenta. La obediencia comienza con la respuesta inteligente a la orden de arrepentirse y creer en el Evangelio acerca del reino de Dios, y debe ser seguido por una obediencia inteligente para el más grande de todos los mandatos, dados por Yeshua, que es en Marcos 12:29, como vemos en pantalla. Muchos de sus amigos no pueden definir el reino de Dios y por lo tanto no pueden responder a la primera orden de Yeshua en Marcos 1:14-15. Pero bueno, el reino de Dios se define por primera vez en Daniel 2:44 y 7:18, 22-27. Les obedecerán a ellos. Los santos gobernarán como reyes juntamente con Yeshua en el reino, y los santos no están gobernando ahora, por supuesto. 1 Corintios 4:8-13. El reino, en primer lugar, es un concepto hebreo, concepto judío, lo que significa que el momento en que el Mesías va a sentarse en el trono de David y también que va a gobernar el mundo. Lucas 1:33. El reino de Dios es el corazón del Evangelio, antes de que Yeshua comenzara a hablar de la cruz. El reino de Dios estará a punto de llegar en Lucas 21:31, en el regreso de Yeshua en el futuro. El reino de Dios es cuando Yeshua y los 12 apóstoles administrarán el mundo. Lucas 22:28-30, Mateo 19:28. José de Arimatea esperaba el reino de Dios en Marcos 15:43, después de que el ministerio de Yeshua hubo terminado. El reino de Dios comienza en la futura séptima trompeta en Apocalipsis 11:15-18. Esta es la trompeta de la resurrección. 1 Corintios 15, 50-58. El reino de Dios está en el final de la época en la que los santos brillarán como el sol en su fuerza. Daniel 12:3, Mateo 13:39-43. Ningún verso dice que ya hemos heredado el reino. Es nuestra herencia futura. Colosenses 3:24 y Mateo 5:5. El reino de Dios es el momento en el que el Señor será rey sobre toda la tierra y todos van a creer
que el Señor es el único Dios. Hechos 8:12 define el Evangelio y muestra cómo el Espíritu Santo trabajó para llevar a la gente a la conversión a través del Evangelio del Reino.